No hay ninguna otra consola que sea capaz de mover por 2 la mayoría de los juegos de PSP como este de aquí. Aquí la tenemos, la Trimu Smart Pro, una consola que va a sorprender a más de uno. Pero antes de nada deciros que este vídeo ha sido patrocinado por MeshD. MeshD es una tienda online donde podrás comprar tus consolas. Además, ofrecen muy buenos paquetes y descuentos. Por ejemplo, una Miyu Mini Plus la puedes comprar con todos sus accesorios. La Oppo Kidy RG20S con esta personalización tan molona y sus correspondientes accesorios. Todo esto y mucho más haciendo clic en la descripción de este vídeo. Y ahora, sigamos. Y es que esta tienda lo que estoy viendo es que cuida hasta los detalles. Me han mandado hasta esta alfombrilla para el ratón. Pero vamos a ver la consola, que es lo que seguro queréis ver. Realmente la caja pues viene bastante bien. Es la primera Triumi que os traigo al canal. Y como vemos, pues trae una buena presentación. Y se ve que esta marca pues también cuida los detallitos. En la parte trasera vemos un poquito las características, vemos el diseño de la consola, vemos aquí que tiene una pantalla de 4,96, prácticamente 5 pulgadas, IPS de LCD, 2 joysticks analógicos que ahora veremos y sonido en estéreo que tendré aquí abajo que también veremos ahora. Y también nos indica aquí lo que incluye, que sería pues la consola, el cable y el manual de usuario. Así que abrámosla y veamos cómo viene empaquetada. Primera impresión bastante buena, siguen cuidando detallitos, como vemos aquí pues se nos muestra todas las ranuras y botones para qué sirven e incluso se nos indica aquí cómo actualizar la consola. Seguidamente encontramos la consola en su plastiquito habitual, el mismo que utilizan prácticamente todas las consolas. Viene bien ajustada aquí también y luego en la parte baja pues lo único que tenemos es el cable. La huevera en este caso viene pegada a la caja, con lo cual no podéis sacarla sin despegarla. El cable también deciros que sería USB tipo C. Y luego sacamos la consola, viene también con su fundita protectora de goma espuma y el protector de pantalla venía bien, sino que lo he quitado para que veáis que viene también con él. La primera impresión es bastante buena, estamos viendo que trae una buena pantalla apaisada, a diferencia de las típicas consolas que os he traído de Anberni que tienen un formato para consolas retro. Esta podría ir más orientada a PSP y sí, has escuchado bien, PSP en una consola que ronda menos de 80 euros. Si funciona bien o no, ahora después lo veremos. La cruceta que trae es bastante plana y me recuerda muchísimo a los mandos de GameSir. Os traje uno aquí en el canal que os dejo arriba a la derecha. Luego tenemos 2 joysticks analógicos, los cuales no tienen pulsadores, con lo cual no tenemos botón L3 y R3. Tienen un aspecto de brillo en los lados y la parte de medio sí tendría algo así un poquito de goma que hace que se agarre, pero vamos, el funcionamiento de ellos es bastante bueno y se agarra bastante bien después de las pruebas que he hecho. Y aquí en la parte izquierda también tenemos el botón de menú. En la parte derecha tenemos 4 botones, también no sobresalen mucho como os podéis observar aquí. El segundo joystick analógico, botón de Select y Start. En la parte baja tenemos 2 altavoces con sonido estéreo y nos indica aquí el logotipo y la marca de Triumi, que sería siempre esos 3 circulitos, la cual también vemos en la cruceta. La pantalla es lo que más llama la atención de esta consola y es que es la única que vais a encontrar en este rango de precios, con este formato ideal para reproducir juegos de PSP, Game Boy Advance y similares. Y además es horizontal, con lo cual deciros que es bastante cómoda. En la parte superior encontramos 4 gatillos, los 2 de aquí como veis para hacer la pulsación es como pulsando hacia abajo, los de arriba son así todos tipo clicky, con gomas conductivas, botón de volumen, una salida para poder conectar un mando por ejemplo USB y el botón de encendido. En la parte inferior tenemos el interruptor para activar y desactivar la vibración. Y aquí tengo que hacer una pequeña edición. Y es que después de haber editado el vídeo completo, me he dado cuenta de que este botón no es para la vibración, sino es un modo de ahorro de batería. Es decir, si lo ponemos hacia la derecha, le bajamos el rendimiento de la consola para que funcione mejor la batería. Así que las pruebas que vayáis a ver, funciona bien la consola, pero funciona aún mejor si desactivamos esta función. Algo que me gusta mucho de esta consola es el tipo de vibración que tiene, como ahora veremos. Aquí está el logotipo de Triumi, que supongo esto se podrá sacar de alguna manera para mirar algo, pero no he tocado nada. La entrada para el cable USB tipo C para la carga, muy importante, para cargarla por aquí, no por arriba.
Incluye también un micrófono, la ranura para la tarjeta de memoria, que en esta versión es la de 128 GB, la cual tiene esta forma, y algo que os aconsejo desde ya es, si os compráis cualquier consola de esta, hacer una copia de seguridad de esta tarjeta. Luego no me vengáis con las quejas de que se os ha perdido todo lo que teníais ahí, que se ha estropeado la tarjeta. Comprad una tarjeta de calidad, que os dejo debajo el enlace, y pasad esto a esa. Incluye también una salida de auriculares tipo jacks en la parte baja, algo de agradecer porque así no te estorba el cable por la parte de arriba. En la parte trasera vemos algo que no me gusta tanto a esta consola, y es, como veis, se marcan las huellas. Es lo único problemático que le he visto yo al diseño de la carcasa. El plástico se ve bien, pero el negro que tiene es un negro que se marca bastante en las huellas. Nos trae el logotipo, nos trae aquí el simbolito también de la marca y poquito más, el nombre del modelo y ya está. Como veis, de la parte de abajo los gatillos tenemos también esto sobresaliente, muy similar también a las de Retroid, pero vamos, lo que es la ergonomía se siente muy bien y se coloca perfectamente en las manos. Allí estuve jugando horas y sin problemas. Y ahora vamos a encenderla para que veáis qué tal funciona. Nada más encenderla nos aparece el logotipo de Trimui y veréis que es bastante rápido. No estoy cortando el vídeo para que veáis lo que tarda exactamente en encender esta consola. Carga un poquito y ya tenemos los sistemas. Nos incluye una musiquita relajante de fondo. Pongo la musiquita para que escuchéis. El sistema que trae es un poquito extraño y al principio no estoy acostumbrado porque es la primera Trimui que estoy probando. Y deciros que venía de una forma rara, pero veréis que es bastante familiar. Lo bueno es que si compráis ya con la tarjeta de 128 o una tarjeta de juegos, es que os viene ya prácticamente todo hecho. A diferencia de Anbernic, esto parece que trae pues un sistema más cerrado. Es decir, si eres una persona que te gusta toquetear cositas, esta quizás no sea tu consola. Lo primero que encontramos es la colección. Nos podemos mover con los botones L1 y R1. Y lo que vemos es, por ejemplo, Vertical Arcade Shooter, donde vamos a poder ver juegos en verticales y jugar así, como ahora veremos. Cartuchos multijuegos de la Famicom o la NES, que en este caso pues son los típicos cartuchos que traen las consolas baratas, en las que cuestan 10 euros o así, que vienen, pues no sé, 360 en 1, 3 en 1, como estáis viendo aquí. Entráis dentro y ya os sale para elegir. Que son, pues nada, los típicos que trae esta música rayante, que traen 2 o 3 jueguecillos y lo que venían antes para la NES. Para salir, pues igualmente le dais el botón de menú y salir del juego. La verdad que yo este tipo de cartuchos que han incluido, pues que no lo hubiera metido. Si entramos aquí en otro igual, pues vamos a ver exactamente lo mismo. Nos carga y tenemos aquí, pues nada, el Contra, el Mario 14, está por ahí el Mario Ninja y todo esto. Pero estos son cosas que, si no lo trajesen, lo dicho, pues no hacía falta, porque tenemos muchas mejores opciones. Siempre para ir atrás la B. Tenemos también la conexión de Pokémon, aunque en este caso, pues obviamente todo viene en inglés, mucho de ello en el sistema americano. Pero vamos, esto es algo que se puede cambiar fácilmente, pero lo que son las ROMs sí la podemos modificar en lo que sería la tarjeta. Aquí tampoco nos trae todas las imágenes, como veremos ahora en otro sistema. Y esto, yo digo, es prescindible. Lo interesante está si pulsamos aquí el botón R1, nos vamos ya a todos los sistemas, digamos, y aquí estarían ya ordenados por consola y muy bien ordenados que están todos los juegos. Tenemos arcade, pues si entramos tenemos aquí ya pues muchísimos juegos arcade, podemos pasar de página pulsando L1 R1 para ir más rápido. Tiene también buscador por alfabético también. Tenemos aquí pues juegos de Atari, Lynx, y como veis debajo se indica el número de juegos que vendrían incluido para cada consola. Mueve bastante bien todos los retros sin problema, como ahora veremos. Y en consolas, ya os digo, os trae prácticamente todos los retros hasta llegar pues hasta PSP, que sería lo más potente que nos viene aquí indicado en el emulador PPSSP. Y es aquí donde está la sorpresa y lo veremos ahora después. Antes de nada os quería seguir enseñando el menú. Le damos otra vez a R1. Tenemos aquí lo que sería el USB Storage, que sería la memoria, digamos. Tenemos este juego de prueba y una manual de usuario que, aunque viene en inglés, no nos trae el manual en papel, pero sí tenemos aquí todas las funciones principales. Se indica exactamente en inglés pues cómo comenzar, cómo editar los emuladores, o sea que os viene aquí ya un tutorial bastante bueno, que si queréis traducirlo, pues nada, cojáis el smartphone, cojáis el Google Translator y con eso podéis ver todo lo que indica aquí en cualquier momento. Algo que sí he visto es que el menú es un poquito lento. O sea, si vamos a darle a entrar,
tarda un poquito en cargar, ya veis si por el juego o no. Si le dais a la vez, le dais una vez y paciencia, no toquéis nada más porque si no vais a ir los dos para atrás o vais a entrar a otro juego sin querer. Esperáis a que cargue el menú principal y listo. Luego a la hora de los juegos va muy rápido, va muy fluido, no hay problema. Tenemos aquí Netplay y esta consola teóricamente es capaz de funcionar también con online, digamos, para conectarse a ciertos juegos. No he probado todavía nada. Tenemos, como veis aquí, el Wi-Fi, que ya lo he conectado. Vamos, pero antes de nada, las opciones en ajuste tenemos pantalla para elegir el brillo, los LED, por si queremos que se enciendan estos LED o no tan molones. El brillo del LED también podemos graduarlo si queremos que brille más, que brille menos. Y esto es algo, el color, que dependiendo del juego que entréis, tendrá un color u otro. El volumen, pues igualmente se puede aquí también graduar el volumen. Tenemos también lo que sería el Wi-Fi para la clave Wi-Fi. Y aquí os va a mostrar las redes que tenéis disponibles. Y nada, pues entrar y meter la clave Wi-Fi. En este caso ya está conectada. Hotspot tendremos aquí también para que se conecten otros dispositivos a esta consola para jugar en multiplayer. Habría que tener otra consola igual y se puede jugar una con la otra siempre y cuando, lo he estado leyendo, tenga el mismo ROM. Es decir, si tenéis el mismo juego pero son distintos ROM de distinta compatibilidad, puede que no funcionen. Si tenéis dos consolas iguales, vais a poder jugar una con la otra. En el tema solamente nos viene un tema. Se llama aquí incumplimiento, pero es el único tema que tenemos disponible. Se podría instalar alguno más. En botones, pues nada, podemos también personalizar lo que sería el tema para rotación normal. Y en sistema, pues tenemos distintas opciones y donde vais a poder elegir el idioma. Os viene en inglés, os vais al sistema aquí. Pues la segunda opción, elegís el idioma y hasta se pone automáticamente. Para parar la máquina podéis dejarlo pulsado o desde aquí también se puede aplicar. Netplay para actualizar la ROM, fecha y hora, restaurar la configuración, prueba de hardware, etcétera, etcétera. Y nada, esto prácticamente es todo el menú de la consola. Como veis es muy sencillito y es una consola ideal para gente que se esté iniciando en esto y que no tenga mucha experiencia en la consola, que como habéis visto algunas que os he traído al canal pues son más complicadas de manejar. Esta no. Y ahora vamos a ir a lo que os interesa y vamos a ir directamente al grano, para que perder el tiempo. Nos vamos a PSP, que es lo más potente que hay y lo ideal para esta pantalla, porque esta pantalla yo os digo que está pensada para PSP. Y dirás, ¿cómo puede ser que una consola de unos 80 euros mueva PSP perfectamente? Pues casi que sí. Me he llevado una gran sorpresa y deciros que os trae una bastante colección. Os trae 48 juegos de PSP, que no son pocos en comparación que otras. Y me atrevería a decir que esta consola, en tema de rendimiento para PSP, estaría por encima de las 353 de Anbernic. Pero antes de probar los juegos, os quiero mostrar una diferencia en el tamaño de la pantalla para que veáis. Esta es la pantalla de 3,5 pulgadas de Anbernic, la cual, como veis, pues es en un formato distinto, más tipo retro, más cuadrada, más ancha hacia abajo. Esta, sin embargo, es más alargada y más apaisada. Y esta pantalla de la RG Arc, por ejemplo, que es de 4 pulgadas, aquí podéis notar la diferencia de lo que os digo. Mirad dónde llega esta pantalla, quitando las franjas negras, por supuesto. Después, si la ponemos una al lado de otra, pues se nota la diferencia, y es que esta, la de la Arc, es mucho más larga hacia abajo, mientras que esta es más corta. O sea que el formato sería un formato ideal para PSP o videoconsolas que sean en un formato apaisado. Y ahora vamos a probar juego. Por ejemplo, tenemos el Burnout Legends, los de coche, que suelen ser bastante exquisitos. Y la verdad deciros que se ve bastante bien en un principio. Si nos vamos aquí al menú de opciones, aquí vamos a poder configurar algunas cositas del emulador. Pero lo que más me sorprendió, como podéis observar aquí, es que PSP la reproduce ya de serie por 2. O sea, te viene así, no es que yo haya modificado nada. Con lo cual se ve, vamos, prácticamente mejor que una PSP, una buena resolución. Tenemos la resolución 1:1 y tenemos también aquí ya para poner el tema de velocidad y todo esto como se vea. Para que os hagáis una idea, por 4 serían 1080 y por 8 serían 4K. Vamos, 4K no llega, pero por 2 reproduce muchos de los juegos de PSP. Y aquí en la parte baja podemos configurar también para que se vean los FPS, es decir, los fotogramas por segundo y la velocidad del juego, para que veamos si realmente funciona a 60 fotogramas por segundo. En el menú obviamente va a 30, pero ahora veremos cuando estemos jugando. Y es que la pantalla, como veis, se ve muy bien. Lo que serían los analógicos funcionan perfectamente. Vais a poder jugar como queráis. Pero ya lo estáis viendo. No es que os esté engañando, es que se ve perfectamente. Vamos, se nota que está la reproducción por 2
Y vamos a hacer la prueba ahora, lo que sería en ponerlo por 1. Si cambiamos aquí, le damos a por 1 y veréis que se ven los cuadritos distintos. Como podéis observar, ahora sí se ve más lo que serían los cuadritos de los gráficos, no se ve tan nítido. Fijaros en el alerón del vehículo y fijaros ahora que estaría puesta resolución por 2. Vamos, ya no se ven lo que serían los cuadritos de aquí. Como estáis viendo, aunque le demos al turbo, no hay ningún tipo de caída, no hay ningún tipo de... que veamos que se para la cosa, no tenemos aquí ningún tipo de problema, se ve todo nítido, no se ve algún fallo del barrido de la imagen lejana ni nada, vamos, se ve todo perfectamente. No estoy jugando bien, pero más que nada es porque estoy pendiente de comentaros las cositas. Pero vamos, que funciona todo muy bien y fluidamente. Vamos a probar otro juego de PSP. La presentación se ve bien, solamente aquí debajo no sé si observáis alguna línea verde mínimamente, pero vamos, luego a la hora del juego no se ve nada de eso. El menú, como veis, se ve perfectamente, lo mueve a 60, la velocidad de 100% y vamos a probar una buena pelea. Todo perfecto, ni una siquiera caída, ni en la presentación ni nada, donde hay otras consolas que suelen caer. Pues nada, como estáis viendo aquí, va todo perfectamente. Y la pantalla se aprovecha perfectamente, que es lo principal. Esta consola, os digo, que para PSP pues sería una muy buena opción. Podemos jugar pues igualmente con la cruceta, podemos jugar también con lo que serían los mandos analógicos, vamos, todo funciona perfectamente, no hay ninguna diferencia. Y me está pegando una paliza, pero ya os digo, porque os estoy hablando para ver cómo funciona esto. Vamos, funciona perfectamente, como podéis observar. Vamos a probar algún otro juego. Los juegos de coches suelen ser exquisitos, así que en este caso vamos a probar el Need for Speed. En este caso con el Need for Speed, como estáis viendo, pues sí, ya pega algún que otro tirón, hace algún que otro extraño de barrido, borrado de sombras y cosas de esta que no se ve todo bien. Vamos a ver si bajándolo por 1 se ve algo mejor. Y sí, algo mejor se ve, pero como vemos, no nítido del todo, se ve algo borroso. O sea que en el Need for Speed, que ya son de los más dificilitos de poder emular, pues sí vemos que no se ve todo del todo claro, vamos. Otro de los juegos más difícil de emular pues sería alguno de Grand Theft Auto. En este caso vamos a probar el Vice City Story. Carga rápido, la presentación se ve perfectamente y vamos a activar pues el tema de los fotogramas y todo esto. Estaba por 1, vamos a ponerlo por 2, a ver si fuese bien. Y si lo ponemos por 2, sí es cierto que ya alguna caída había, muy mínima, pero vamos, como lo menearía pues una de Amberni, una 353 o así, por 2 estamos hablando. El sonido se escucha bien, no se ve ningún problema y vamos a ver a la hora de jugar y meternos en tráfico, que es donde se suele ver la diferencia. Los controles se manejan perfectamente, no vemos aquí ningún tipo de lagueo ni nada, prácticamente va todo bien. Y como veis, ahora mismo por 2 va bastante bien, va muy pero que muy fino. Me está sorprendiendo, pero para bien esta consola. Vamos a probar ahora el Pro Evolution Soccer 2014. Y en este caso vamos a probarlo primero a por 2 de resolución. Por ahora va a unos 60 frames por segundo, a unos 60 fotogramas por segundo. Y lo bueno de este juego es que no traía la liga con sus equipos originales, sus equipaciones originales y todo. Y esta canción que te hacía bailar. Como veis se ve ideal, vamos. Lo que sería resolución por 2 se ve perfectamente. Vamos a ver a la hora de jugar si se ve también exactamente igual. Pero el sonido es muy pero que muy bueno. Los altavoces pequeños de aquí abajo funcionan perfectamente. Y es que podéis ver cómo de nítida se ve esta pantalla. Lo único que el juego está en inglés, entonces en este caso lo escucharemos en inglés. Si lo queréis en español tendréis que bajaros la ROM en español. Por lo pronto se está jugando a 30 fotogramas por segundo, pero vamos, va bien. No va pegando tirones ni nada. Los controles de Ciro con los gatillos pues funcionan bien. No estamos hablando de una calidad igual que en Bernie. Yo diría que estaría un pelín por abajo en el tema de botones. La única pega que le veo en el tema de controles más que nada es que no traiga L3 y R3, ya se lo podía haber puesto, pero vamos, también haría seguramente que eso fuese los gatillos más grandes, los botones analógicos. En este caso son muy pequeñitos, pero se manejan muy pero que muy bien, como estáis viendo aquí. Y para mejorar el rendimiento, si queréis, o que no fuerce tanto la máquina, lo podemos poner también aquí por 1, que sería la resolución original de PSP. Como veis no se ve tan nítido, pero claro, el rendimiento mejora un poquito. De
todas formas, no se ve mucha diferencia, ¿eh? De por 1 a por 2 en lo que sería el tema de rendimiento en esta máquina. En la mayoría de los juegos que no son muy pesados, y así no nos vamos a un GTA o a un God of War, como nos iremos ahora después, funciona también bien a por 2. Como veis, por 1 no se ve a lo mejor tan nítido, pues si lo pusiésemos por 2, aquí tenéis la diferencia de cómo se ve todo. Y es que la pantalla os puedo asegurar de que es muy bueno y que el rendimiento en repeticiones y todo pues va bastante bien. Y ahora vamos a probar el Rey de Reyes y el que es normalmente el más difícil de emular de PSP, que sería uno de God of War. Si lo ponemos por 2, como está ahora mismo, si veo que la música alguna vez se viene un pelín abajo. Vamos a ver cómo reacciona a la hora de jugar. Se ve de escándalo y si funcionase así sería perfecto. Por ahora no hay caídas y os aseguro de que está a por 2. Vamos a ver ahora a la hora de pegarle al barco, a ver qué tal va. Y mucha caída no está viendo, ¿eh? La verdad que para ir por 2 está funcionando bastante bien. Y ya si lo ponemos por 1, pues obviamente va a ir mejor. Pero como veis, nada, lo está moviendo perfectamente. Aquí sí ya ha bajado a 20, pero vamos a ver si bajando lo que sería la resolución a por 1 en lugar de por 2, como vemos ya se ha pasado prácticamente a una media más un poquito de 30. Y a ver ahora cuando venga el monstruo, a ver qué tal va. Bastante bien, va a 20, o sea que estamos viendo que esto pues no va mal del todo, vamos. Y nada, como vemos, pues prácticamente por 1 va ya perfecto. O sea que esto es un juego que se puede jugar incluso en esta maquinita. Vamos a probar otro juego más de PSP, el Bright Racer, y que no se ve así. Hay que darle a iniciar para que veamos y empecemos a jugar el real. Vamos a ponerlo primeramente por 2, a ver qué tal va. Por 2, por ahora, lo que es la presentación, a 60 estables. Así que vamos a ver el inicio, a ver qué tal. El menú también se ve bien por ahora, aunque esta versión, como vemos, estaría en japonés. Por 2, como vemos, pues está moviéndolo a 40 ahora mismo. Pero vamos, por ahora va bien, va a 42. No se nota tampoco mucho tirones ni nada. Vamos a probar a ponerlo por 1 porque creo que iría mejor. Y por 1 ya sí, por 1 ya estamos viendo que arriba se sube ya a 55 y la velocidad está a 99,6, 100, o sea que a esta velocidad ya lo que sería la resolución original de PSP, pues ya sí, prácticamente ya funciona bien. La música se escucha bien, los controles van bien, podemos jugar tanto con la cruceta como con los botones analógicos y vamos, responde perfectamente a lo que serían los mandos y no hay problema en este caso. Así que los mandos responden bien, se manejan bien, no está pegando petardeos ni nada, la música se escucha perfectamente, totalmente disfrutable, pero en este caso mejor por 1. Vamos a ver con el nitro, que va más rápido, pero nada, sin problema, no hay caída, no hay petardeos, no hay nada, totalmente disfrutable. Aparte de PSP, por supuesto, que es lo que pienso más que te puede interesar esta consola, tenemos muchísimas otras. Lo único que para los retro pues quizás esta consola no es la más perfecta, ya que el tema de resolución vamos a ver franjas negras en lugar de arriba y abajo, que es donde solíamos ver en Game Boy Advance y en otras consolas en Atari. Aquí las franjas negras las vamos a tener a los lados. Vamos a probar por ejemplo alguno de PlayStation y la diferencia, claro está, es en el tema de emuladores. PSP se utiliza un emulador propio, digamos, el PPSSPS o como se llame, pero en el resto pues vamos a estar utilizando con RetroArch, con lo cual aquí no vas a poder tener muchas opciones de menú para poder modificar cosas. Como vemos en el menú avanzado nos vamos aquí al menú de RetroArch, pero vamos, estaría un pelín capado. Si nos vamos aquí a lo que sería que queremos modificar algunas cosillas, podemos también, pero no todo. Si queremos poner la reproducción por 2, lo que sería la resolución de pantalla y todo, que es lo que me hubiera gustado, no he encontrado la opción. Si alguno sabe, que me lo diga y lo vemos en otro lado, pero vamos, estuve allí menú por menú y no vi exactamente dónde se podría modificar eso. Tenemos aquí en este caso el Gran Turismo en ruso, pero bueno, jugable será. Y es que Gran Turismo va perfecto, no podemos jugar con los analógicos como veis, tenemos que ir con la cruceta, como estamos hablando de Gran Turismo 1,
Pero es que se ve perfectamente, vamos. Y lo que os iba diciendo, en este caso, en lugar de tener las franjas arriba y abajo, que es lo típico en las consolas que tienen otro formato de pantalla, aunque el PlayStation no, al no ser 4:3 tenemos las franjas negras a los lados y la pantalla pues se quedaría un poquito más pequeña. La pantalla aún así, con las franjas negras, seguiría siendo más grande que la de una 353, quedándose en el tema de altura casi la de la RG Arc, por ejemplo, que es de 4 pulgadas, pues sí, se quedaría ya algo más similar. Aún así sigue siendo, como veis, un poquito más grande y sigue siendo más grande cuando reproduzcamos el juego. La altura sí sería casi igual, pero sí sería todavía pues un poquito más ancha. Pero vamos, como vemos, en lo que sería PlayStation funciona sin problemas. Vamos a probar otro de los juegos más difíciles de emular, y es el Need for Speed 3 Hot Pursuit. Por ahora el menú se ve perfectamente y va mejor que por ejemplo la 35XX Plus, que en el rango de precios es bastante similar a esta. Como vemos, el rendimiento perfecto, no está haciendo ningún tipo de tirón ni nada. Y cuando vamos muy rápido, quizás sí, lo que sería la resolución pues parece que está un pelín baja, porque no veo yo los números tan nítidos como recuerdo yo que se jugara en la PlayStation. Pero vamos, es totalmente jugable, y este, que es uno de los juegos más pesados de PlayStation, más difícil de emular, os puedo asegurar de que se ve bastante, pero que bastante bien. Lo de siempre, lo único que vemos las dos franjas líneas aquí a los lados, pero claro, lo de siempre, depende del emulador o tu consola favorita, te compensará más una consola u otra. Y la cruceta, aunque está un poquito tendida, pues deciros que sí, que funciona bien, vamos, le das bien y salen combos fáciles, tipo Hadouken, pues salen sin problema, o sea que no es ningún problema en ese aspecto. Se ve bien, vamos, lo que es PlayStation no hay ningún tipo de problema para emularla, y como os he dicho, aunque estén los cortes por los lados, se ven siempre pues un poquito mejor que lo que sería una Verne y un poquito más grande. Otra consola a la que creo que le podría ir bien, más que nada por el aspecto ratio que tiene, porque como bien sabéis la Game Boy Advance pues sí, también es un poquito apaisada, podemos probarlo aquí y ver qué tal va. Como vemos también nos sale un poquito cortada por los lados, pero mucho menos que en PlayStation o en máquinas similares, dado que esto sí tiene ya pues un formato un poquito más ancho. Y se ve bastante bien, va a ser una consola bastante disfrutable para jugar a Game Boy Advance también, aparte de PSP. Los colores además de la pantalla son bastante vivos, o sea que se puede jugar aquí perfectamente. Así que sí, vamos a poder jugar prácticamente a Game Boy Advance y a todo su catálogo sin problema alguno. Algo que os quería mostrar y me gusta también de esta consola es si nos vamos aquí en el apartado de colección, nos vamos a Vertical Shooter y tenemos aquí todos los juegos verticales para poder jugar. Es ideal para poder probar si todo funciona correctamente. Aunque en este caso, como vemos, tendremos que girar la consola, ya que estos juegos se reproducen así para que juguemos con estos mandos de aquí. Así que si eres un amante de los arcades verticales, la vas a disfrutar también bastante bien gracias a su gran tamaño. Aunque en este caso sí vemos también, tendría también pues esas dos franjas, tanto arriba como abajo, pero la opción de tener esta disposición de los botones es cómoda para poder jugar así. Lo único que esta cruceta quizás no es la más ideal para los amantes de los juegos de lucha. Para un Hadouken sí, pero para otros combos más complicados pues no es tan buena. Está un poquito aquí hundida. Y luego aquí sí podéis también utilizar lo que sería el analógico, pero claro, ya eso al gusto de cada uno, como os estoy diciendo. Pero como veis iba a salirme, lo que pasa que ya me ha reventado. Pero vamos, incluso con lo que sería aquí con el botón analógico podéis utilizarlo, que funciona también bien. O sea que es una opción de jugar, ya dependiendo de cada uno lo que vaya buscando. Algo que me ha gustado también de esta consola es que no todas, pero la mayoría de las portadas las vais a poder ver en la derecha. O sea, viene ya prácticamente casi scrapeada, no completamente como estáis viendo de cada varios juegos, pues hay algunos que no, otros que sí. Pero vamos, por lo menos ya eso se agradece que te hayan instalado algunos de ellos. Y vamos, lo que serían los colores me encanta, estas maquinitas se ven muy bien. Vamos a poder manejar aquí al enano de Willow, que va todo perfectamente. CPS2 más de lo mismo, funciona perfectamente. En CPS3 también nos trae 10 títulos, de los cuales todos los que he probado funcionan también sin problema alguno. Y es que la cruceta, como veis, es prácticamente buena, vamos, no falla ni uno. Para un Hadouken por lo menos no falla nada.
Pero claro, para hacer otros combos más complicados no es la mejor cruceta. Está demasiado hundida y claro, pues esto dificulta también un poquito el hacer los combos. Podremos jugar también a todos los títulos de Dreamcast. Vamos a probar el Crazy Taxi 2, por ejemplo, que es uno de los más recurrentes y de los más exigentes. Y es aquí en Dreamcast donde por fin vamos a poder disfrutar de la vibración. Lo que no sé este botón, pues teóricamente es para graduar la vibración. Y yo lo noto exactamente igual, está activado o no está activado. O sea que no sé exactamente cuál es la diferencia. Vamos a probarlo así. Y yo creo que funciona exactamente igual, vamos. La vibración, eso sí, es una vibración más buena. Aquí sí creo que le ha ganado la partida a Amberni, porque Amberni te hace unos vibradores que vibra demasiado. Aquí no, aquí vemos que está vibrando, pero va muchísimo más suave. Para ello os voy a pegar esto al micrófono para que se escuche. Y como veis, aquí está el coche en ralentí. Y así que la vibración, ya os digo, me ha gustado bastante más que lo que sería la Zamberni y se parece algo más a lo que te puede traer pues la vibración de tu propio smartphone. Otro juego más exigente, como el de Soul Calibur, pues también va bien, vamos, no veo yo ningún tipo de caída ni nada, o sea que veo que va todo perfectamente. Así que a pesar de que tiene estas dos franjas negras, veo que es una buena consola también para lo que sería emular Dreamcast. Y con Dreamcast os puedo decir que prácticamente ni se calienta, vamos. En las arcades de Neo algo que me ha gustado es que viene todo ordenado por carpetitas. Es decir, si queréis juegos de acción, pues los vais a tener todos aquí. Si queréis juegos de acción en vertical, también lo tenemos aquí todos ordenados. De pelea, de volar en vertical y otros. Tenemos todos los juegos aquí ordenados prácticamente y otros en vertical también. De carrera tenemos aquí también juegos, de disparos, shooting vertical, de deportes también tenemos aquí los juegos. Además, en el tema de portadas, aquí sí que nos vienen todas las portadas. Como estáis viendo, podemos ir cambiando de carpeta en carpeta, que todos tienen las portadas. O sea, para las arcades de Neo es prácticamente esto muy, pero que muy disfrutable, porque lo vais a poder ver directamente a la derecha a lo que queráis jugar. Lo único, lo de siempre. Estamos hablando de que no es una consola, digamos, con el estilo retro, entonces tendremos las dos franjas negras, tanto a la derecha como a la izquierda. Pero vamos, se ve perfectamente, ¿eh? No hay ningún tipo de problema con esto y el que le guste este tipo de juegos lo va a poder disfrutar de lo lindo. Ya así con el resto de consola podréis jugar Game Gear, Game & Watch, toda la saga de Game Boy. En MAME también tenemos 400 juegos, todos los que he probado funcionan perfectamente, incluso en Nintendo 64 tiene un buen rendimiento, como podemos ver ahora. Y para poner al límite el rendimiento vamos a probar el F-Zero de Nintendo 64 y como vemos se mueve perfectamente, o sea que Nintendo 64 no va a ser un problema para esta consola. Además me atreveré a decir que esta consola incluso se está reproduciendo más de alguna vez su resolución nativa, porque la veo más nítida de lo que sería jugar a una propia Nintendo 64. En cuanto a Nintendo DS, aunque no tiene pantalla táctil, es una buena consola porque al tener la pantalla bastante apaisada, tenemos la opción de tener dos pantallas bastante grandes, cosa por ejemplo las pequeñitas de Amberni que no tienen esa pantalla apaisada, pues no sería posible de ver. Y esto claro está lo podemos poner si la comparamos con una DS, aunque esta veáis que tiene la carcasa, digamos, la de la otra DS sería como la DS original, es la DSML, el vídeo que tenéis aquí arriba a la derecha. Pantalla y todo esto prácticamente es igual que una DS, lo que sería la cruceta, si tenéis una de estas pues deciros que es bastante parecida, la de la DS pues estaría un poquito más hundida incluso que esta, pero vamos, es bastante similar en cuanto a tacto. Y lo que os estaba diciendo es el tamaño de la pantalla. Como os estamos viendo aquí, pues sí, la pantallita es un poquito más pequeña, pero vamos, ya la diferencia aquí es prácticamente minimal. Imaginaros lo que sería dividir estas dos pantallas en una de este tamaño, o incluso en una de este tamaño que es de 4 pulgadas, pues nada, dividirla en dos se quedaría fatal. En esta consola, pues al ser dividida, digamos, al tener una pantalla panorámica, vamos a tener la opción de tener dos buenas pantallas si queremos jugar a DS. En cuanto al funcionamiento, como veis, pues nada, va perfectamente, no hay ningún extraño, no hay cosas raras ni nada, vamos a poder jugar
perfectamente a Nintendo DS. En Neo Geo igual vais a poder jugar, pero con los analógicos no sé si se puede mapear, no me he puesto a mirarlo, pero vamos, con la cruceta podéis jugar perfectamente, que funciona bien. Incluso en muchas consolas, por ejemplo en el Neo Pocket, pues nos trae la misma ROM repetida varias veces. La tenemos en la versión de Japón, la versión demo de Japón y la versión de Estados Unidos. La diferencia, como veis, aparte de que se ve aquí en la foto, muchas veces que está un poquito más pegado arriba o hacia abajo. Y será en Neo Geo Pocket o en la Game Boy clásica donde veremos las franjas más grandes de todos, ya que estas consolas tienen un aspecto 1:1. Y nada, pues en ese caso sí, vamos a ver una pantalla bastante chica para esas casi 5 pulgadas que tendría esta consola. Pero vamos, totalmente jugable porque aún así la pantalla sigue siendo bastante grande. Así que como conclusión final os voy a decir lo bueno y lo malo de esta consola. Lo bueno es la consola ideal para poder jugar a PSP gracias a su pantalla panorámica. También juegos como Nintendo DS con 2 pantallas serán muy disfrutable en este tipo de pantalla panorámica para poder tener 2 pantallas simultáneamente. Otro motivo por el que te puede interesar es si te gusta también jugar a la Game Boy Advance o cualquier otra consola que utiliza una pantalla de este tamaño. Y es que su pantalla es lo que hace más especial a esta consola. Es la única con pantalla de casi 5 pulgadas que vais a encontrar por menos de 100 euros prácticamente y que tenga esta calidad. Su cruceta puede que no le guste a todos, dado que está pues bastante unida, pero si eres un amante y has tenido una DS, ya sabes de lo que estoy hablando. Es prácticamente similar a la DS o a la del mando GameSear. Los analógicos, como vemos, son más pequeños todavía que los de cualquier Anbernic, pero no por ello van a ser incómodos, se llevan bastante bien y son bastante precisos. El sonido de la consola muy pero que muy bueno. Tenemos estos altavoces que nos envían a nosotros el sonido directamente en formato estéreo, que se escuchan pero bastante bien. La ergonomía de la consola es fantástica, las hay mejorables por lo que sería el tema de hendiduras en la parte trasera y todo, pero vamos, he estado jugando con ellas horas y horas para hacer este test y la mar de bien. Y la batería, aunque estáis viendo aquí, está al 5%, me ha dado para grabar todo el vídeo. Hay veces que tengo que recargar la máquina 1 incluso 2 veces. En este caso, con esta máquina, tiene suficientemente autonomía para poder jugar durante un día completo. Y ahora vamos con lo que no me gusta de esta máquina. En consolas muy exigentes como Dreamcast o PSP, que digamos era lo más potente que mueve esta consola, se calienta un poquito por aquí. Y esto es debido a que no tiene ninguna ranura de disipación. Si queréis y me lo pedís, abro la consola para ver cómo está por dentro, pero esto lo haremos en otro vídeo. Otra cosa que no me gusta mucho, como estáis viendo aquí, es que las huellas se marcan muchísimo. Es algo fácil de limpiar, pero hasta con las manos limpias se marcan. Si yo fuese la empresa Trimui, le hubiera metido un chip algo más potente a esta consola para que mueva PSP por 2 sin ningún problema en todos los juegos. Se llevaría la gran parte del pastel. Así que, ¿para quién es esta consola? ¿Buscas una consola que tenga una gran pantalla, que sea finita, económica por menos de 100 euros y que sea encenderla y jugar sin tener que trastear nada? Te aseguro que esta es muy buena opción, sobre todo si tu plataforma favorita es PSP. No hay ninguna otra consola que sea capaz de mover por 2 la mayoría de los juegos de PSP como este de aquí. Me refiero por menos de 100 euros. No tiene pantalla táctil, creo que tampoco le hace falta, y el sistema es un poquito cerrado. Pero lo dicho, si eres una persona que la va a utilizar para jugar y no para toquetearla, estoy seguro de que te interesa. El diseño es algo en lo que ha trabajado también esta marca. La retroiluminación de LED y este mínimo parpadeo en el logo, que creo que te indica que tiene poca batería, son detallitos que marcan la diferencia. Pero con luz normal, como estáis viendo aquí, el parpadeo este es inapreciable. Para conseguir tu consola ya sabes lo que tienes que hacer. Entra en mi canal de Telegram, donde te ofrezco siempre las mejores ofertas, o entra en la web de Meshdi, que es quien nos ha enviado esta consola para que podamos hacer este vídeo. ¿Es una consola que te comprarías o no? Déjamelo escrito en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, suscríbete y compártelo. Esto es Retropixelados.